días, ¿qué tal están? Noche de jueves en Visión 6 Televisión y la actualidad nacional manda esta noche en el plató de Calle Ancha. Toca analizar esos pasos que ya está dando el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, ministerios, traspaso de carteras o la contestación, por otra parte, desde el Poder Judicial sobre las condiciones de la amnistía o el lawfare. Así que sumario y empezamos. En medio de la agitada crispación, el gobierno de Pedro Sánchez da sus primeros pasos. Traspaso de carteras y 22 ministros a sus puestos. Entre ellos, 2 castellano-manchegos, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez y el albaceteño José Luis Escrivá como encargado de transformación digital. El primer Consejo de Ministros aprobó como primera medida iniciar la tramitación de las nuevas cuentas para 2024. Esta semana Pedro Sánchez ha estado en Jerusalén. El presidente del gobierno reclama que la reacción contra Hamás sea proporcionada, pide una conferencia de paz y plantea los 2 estados como solución al conflicto. Buenas noches, nueva semana a analizar en Calle Ancha y ya pues bajo gobierno ejerciente de Pedro Sánchez. Voy a presentarles como siempre quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Pepe Reina, expresidente de la FABA. Buenas noches. Buenas noches. También Juan Manuel Martínez, periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por este lado del plató, Víctor Raúl López, siempre sobradamente preparado últimamente, con la Carta Magna encima y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. También José Romero, ex asesor de Vox. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos, ya ejerciente sí o sí, le pese a quien le pese y bueno, pues vamos a ir con un primer titular, si os parece, Pepe. ¿Qué te parece, bueno, pues los últimos acontecimientos nacionales, en clave nacional de la política? Bueno, yo creo que después del último debate en el que el ambiente estaba tan caliente sobre la posibilidad de la investidura o no, y el tema de la amnistía, yo creo que efectivamente España no se ha roto, sigue sin romperse, vamos hacia adelante, hay gobierno, hay un equipo de ministros y lo que vaya a ocurrir posteriormente con la tramitación, antes fuera de Cámara estábamos hablando del tema de la amnistía, va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. Yo creo que la legitimidad puesta de manifiesto en el Congreso de los Diputados de todos y cada uno de los diputados que allí están es plenamente válida. Otra cosa distinta es que ahora, a partir de ahora, tanto el gobierno como la oposición legítimamente planteen aquello que consideren con objeto de, o bien con la amnistía, o bien con cualquier otra medida legislativa. Me empieza a resultar curioso, esta mañana oía lo de la subida del salario mínimo interprofesional, cuando hace muy poquito los propios empresarios lo ponían a caldo, aquella medida del incremento del salario mínimo interprofesional, y esta mañana, adelantándose a los acontecimientos, es la propia organización empresarial quien ha planteado una subida importante del salario mínimo. Quiero decir, hay muchas incongruencias y hay muchos cambios de opinión de todos y cada uno de los de la propia sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a ver qué pasa. Parece evidente que los nuevos ministerios tienen otro componente diferente. Hay algunos incluso que me resultan excesivamente con excesivas competencias. Sí, demasiadas carteras y demasiado pequeñas, ¿no? Claro, y otros muy pequeños que parece que incluso los propios comentarios a nivel de medios de comunicación dan a entender que puede haber en un futuro inmediato algún cambio debido a la posible nombramiento de la ministra de la... También ahondaremos ahora en esa cuestión. Ese tipo de circunstancias, ¿no? Quiero decir, ahora es verdad que hay muchos temas y que está empezando a andar la legislatura. Juanma, ¿qué valoración haces? Bueno, pues de esta primera semana, se puede decir, ¿no? De Pedro Sánchez al frente del gobierno. Sí, alguien diría que vaya semanita, asediándose desde el partido, pero bueno, al final ya tenemos un gobierno legítimo. Tenemos también la posición de los letrados de las Cortes, que hoy he hecho en falta un letrado aquí, donde han visto que no hay ningún tipo de problema en la aplicación de la ley de la amnistía. Y un equipo de gobierno muy político. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista en sus gobiernos en un principio suelen ser muy técnicos, pero este tiene un marcado carácter político.
conozco a algunos de esos ministros y también por parte de los de Sumar se han llevado unos de los mejores cuadros que había dentro de lo que fue en su principio Podemos. Sin embargo, pues vamos para adelante y como bien ha dicho Pepe, vamos avanzando. Ya estamos con el tema del salario mínimo interprofesional y se va a seguir haciendo esta agenda, que es la agenda que en cierta manera ya Pedro Sánchez pues lleva haciendo durante el anterior gobierno. Primer Consejo de Ministros también hemos visto, bueno, pues con ese dibujo de los presupuestos, ellos intentando escenificar, bueno, pues que el gobierno, digamos, está trabajando ya. Comentaban por este lado del plató, avanzando en España, no sé si es lo mismo que se piensa por aquí, Víctor. Sí, bueno, o sea, ha empezado a andar el gobierno, de eso no hay duda, tampoco tengo ninguna duda y no hay por qué decirlo, creo, no hay nada de esto en que sea legítimo, porque ha conseguido una mayoría parlamentaria y está legitimado por el Parlamento, esto no cabe duda, pero bueno, pues han comenzado a andar con un nuevo gobierno, con una nueva crisis dentro del gobierno, al eliminar a Podemos, es decir, ha acabado Podemos, algo que estaba claro que iba a pasar, pero bueno, ha pasado, se ha puesto encima de la mesa, han salido las dos ministras de Podemos y hay, digo, una nueva posible crisis dentro de las fuerzas que componen el gobierno, en este caso de las que componen Sumar, que a su vez componen el gobierno. Ya veremos qué hay de todo esto más adelante. De momento parece que contaban con ello. Y bueno, pues se ha echado a andar, nada, llevamos 2 días de gobierno, quien dice. Es un gobierno continuista en el que es verdad que se han dado demasiados poderes, ahora se hablará, supongo, al actual ministro de Justicia y se ha hecho adrede otra vez. Es verdad que se ha pasado el primer proceso parlamentario, pero no hay ninguna novedad sobre el tema, es decir, esto estaba más que trillado y de hecho se ha intentado poner de relieve lo que ha hecho una vez más el fiscal del Estado, fiscal general del Estado. Y bueno, pues ahí sigue con la confianza y con el control directo de Pedro Sánchez. Y bueno, pues ahora veremos lo que sigue ocurriendo. Y es verdad que sigue habiendo encima de la mesa pues una propuesta de ley de amnistía que quiere enfrentar a los españoles. Y es una medida que eso es lo que seguiré pensando, más allá de que después hay un gobierno de partida. Y esa ley de amnistía... que esta semana se ha puesto el foco, se intenta poner el foco en otras cuestiones que no son tan, bueno, pues obviamente tan estrictas sobre la ley de amnistía, no sé si... Claro, porque ahora mismo no toca. Lo que está claro es que la ley de amnistía... Ahora toca lucirse. La ley de amnistía está preparada, yo lo dije, o sea, la planificación que tenía Pedro Sánchez es sacarla antes de las elecciones europeas, es decir, antes de mayo del año que viene, y no lo va a tener fácil por el bloqueo inicial del Senado, inicial y final, hasta donde se pueda. Ya se han convocado a todos los ministros en sede del Senado, con lo cual eso va a hacer que un proceso, por muy rápido que vaya en el Parlamento, enero es inhábil y luego con el nuevo reglamento del Senado, más la comparecencia obligada de todos los ministros, que son 22, 2 meses más que largos. Entonces, sí, pero que hasta febrero no habría, con lo cual, visto así también hay muchas cosas que atender urgentes en el país. Yo entiendo, yo además creo que el bloqueo del Senado, me equivoco, pero a lo mejor me equivoco, pero ya lo dejo aquí también, lo dije el otro día al salir de plató, yo creo que el bloqueo del Senado nos va a dar más que alguna sorpresa y no creo que van a ser solo 2 meses y creo que se va a ir con suerte hasta el verano. Y ojalá, por el bien de todos los españoles, y con esto acabo, se declare inconstitucional, que eso es como es. La norma está aquí escrita, el otro día hablé de ella, si queréis volvemos a hablar de ella, y es totalmente inconstitucional. Dicen no, por favor. Por muchos artículos que contiene. Y es un canto al independentismo y a la unión con la ultraderecha catalana, pero bueno, no pasa nada. La Carta Magna que no duerme mesita no pasa de noche nada. Por cierto, con Víctor. ayer nos pegaron un buen tirón de orejas en el Parlamento Europeo diciendo que estamos bajo control. Por mucho que Irache lo cambiara y volviera a engañar a todos los que le escuchaban. Vamos a ver si os parece la primera intervención que no hemos dejado hablar. Ayer nos pegaron un buen tirón de orejas y nos recordaron lo que pasó con Hungría y con Polonia y van a seguir recordándolo. Además estamos bajo sospecha. Por mucho que Irache haya cambiado todo su discurso de hace 4 meses, ha cambiado todo su discurso de hace 4 meses, que hace falta tener tragaderas, y ha cambiado lo que dice la ley. Porque la ley dice... No manipules. ¿Cómo que no se ha dicho? Europa ha dicho, mire usted... ¿Cómo que no ha dicho eso? Este es un problema no estoy interno. manipulando. No, déjame. El comisario, no te dejo porque además estaba yo en el uso de la palabra, el comisario de Justicia ha dicho que vamos a estar bajo control y vamos a examinar toda la ley y todo... Como todos los países no, perdón. Como todos los países no, esto solo le había pasado a Hungría y a Polonia. No es como
todos los países. Está en prejuicio el artículo 2 de la Carta Magna Europea. Y eso significa que estamos bajo vigilancia de si se aplica un Estado de Derecho. Que no hagamos conjeturas. Bueno, pero vamos a ver, eso es lo que ayer pasó. Bueno, ha sido actualidad también esta semana. Sí, yo lo he dicho. Y Irache, la que lo defendió, hace 4 meses tenía un discurso totalmente contrario. Totalmente de acuerdo. José, un primer titular sobre esta semana. No estoy manipulando nada. Es verdad que avanzamos, pero hacia el precipicio. Es decir, con este gobierno se avanza a un precipicio. ¿Qué puedo decir de los ministros? Dicen que tiene un marcado carácter político, no, marcado carácter sectario. Es decir, se ha puesto políticos muy sectarios. En cultura se pone alguien que detesta a los toros. Aquí Albacete es una ciudad taurina, pero Castilla-La Mancha es taurina y España es taurina. Respecto a la amnistía, ha dicho que ha pasado el informe de los letrados. Hombre, si tenemos en cuenta que el letrado de las Cortes trabajaba para el gobierno hasta hace 2 meses, claro que va a pasar. Si voy fagotizando todos los órganos del Estado, pues me van a dar la razón. Es muy sencillo. Pero no significa que eso no vaya a pasar el control de constitucionalidad. Estoy hablando yo. Así que, no, estoy hablando yo. Está muy bien. Ahora, vamos allá. En turno de réplica podremos, Juan, venga, sí, lleva razón. Si uno puede pasar muchos controles, es decir, el primer control que no pasa de constitucionalidad es que Pedro Sánchez dijo que es inconstitucional. Su ministro de Justicia dijo que es inconstitucional. Un magistrado que está en el Tribunal Constitucional, que fue ministro de Justicia, dijo que no cabía porque la amnistía es el olvido y eso es inconstitucional. Y yo, que sí soy jurista, también lo digo. Es decir, mientras los indultos generales no están permitidos, las amnistías tampoco, porque hay que observar la Constitución en todos sus términos. Y hay un artículo de la Constitución, el artículo 9.3, que nos habla de la seguridad jurídica. ¿Qué pasa? Que llegan unos terroristas al Parlamento y entonces pueden negociar y apretarle al presidente y entonces cambiaron la ley. No, hay una diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Poder constituyente, que es el que aprobó la Constitución, con unas garantías reforzadas para que no se modifique. Lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez es cambiar la Constitución por la puerta de atrás y no va a poder. Europa, claro que nos dio ayer un tirón de orejas. Europa, claro que nos dio ayer un tirón de orejas. Pero cualquier jurista, y cuando digo cualquier jurista, es que 4 asociaciones de jueces en España, una que es de muy marcado carácter socialista, aunque ideológicamente de izquierdas, que es juezas y jueces por la democracia, se ha puesto del lado del resto de las asociaciones de jueces diciendo que es inconstitucional. De hecho, mañana a las 12 hay una manifestación de todos los jueces. No hablamos de 4 jueces fachas, no. Hablamos del Poder Judicial, en concreto, que dice que es inconstitucional. El Colegio de Abogados de Albacete dice que es inconstitucional. El Colegio de Abogados de Madrid... Pero que es muy sencillo decir... Ahora, si yo coloco a mis peones en el Constitucional para que digan esto, mucho van a tener que hilar para decir que eso es constitucional. Y no lo va a ser. Por este lado. O sea, ahora después tú, Pepe. O sea, que un señor que se presenta a una oposición para el letrado de las Cortes es un enchufado del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, o sea, vaya respeto tienes por tu parte a los que se presentan a la oposición. Y además que a mí... He sido opositor, ¿eh? Pero vaya respeto. No, perdona. Yo no me gusta decir... Vamos a ver. He dicho de dónde viene. No se concursa. A mí no me gusta decir... concurso. Perdona, a mí no me gusta decir cállate que es mi turno de palabra y por lo tanto ruego que me dejes. Ahora, lo que me parece increíble es también, tú has estado asesor de Vox, aunque ahora pertenecías a otra parte, que habléis de la Constitución. No pertenezco a otra parte, trabajo en lo mío. No, pero tú eres militante de Vox. Tampoco. Ah, tampoco. Entonces, ¿qué eres? Pues soy abogado en paro y vengo aquí como tú, que eres. Tú eres asesor del PSOE en la Diputación. Sí. Pues entonces, bueno, eres asesor del PSOE. No, pero lo decía... Pero si es que parece que yo, como soy he sido asesor de Vox... Bueno, no retrotraigáis a... Eso se llama argumento ad hominem. ¿Sabes qué significa ad hominem? Que atacas personalmente a mí, pero mi argumento es argumento. Yo lo que iba directamente es que gente con ascendencia de Vox diga que se está atacando a la Constitución cuando salen en las pancartas de los asedios a Ferraz diciendo la Constitución rompe la nación. O sea, vamos a ser un poco coherentes. Vamos a ver. ¿Has dicho que la Constitución rompe la nación? Hombre, por favor, no mientas. Hombre, los carteles... Hombre, si hay un manifestante que... Poner... No. Es como en el PSOE que dicen... como en el 36, el PSOE tiene la línea de release en el 36. Perdona que te diga, yo no me gusta decir que cállate, que estoy en mi turno. Venga. Me haces un argumento ad hominem que decirme. Dale, ad hominem. Yo soy asesor. Tenemos muchas cuestiones a analizar esta noche, no os enredéis en cuestiones particulares. No me pico, lo que sí sé que socialista no eres, porque lo acabas de decir. Vale, pues yo gracias a Dios no soy de Vox. Bueno, a lo que iba. Yo lo que iba es, primero, es un gobierno legítimo. Aún se están rebuscando las maneras de hacer un gobierno legítimo. ¿Y cómo lo están haciendo?
Yo el otro día estuve leyendo, porque lo estaba leyendo hace tiempo, más o menos las pautas que está siguiendo lo que ahora es predominante tanto en Estados Unidos, lo que es la extrema derecha, que ya ha absorbido al Partido Popular. A mí me preocupa mucho el tema del Partido Popular, muchísimo. Muchísimo porque... Me preocupa más el tema del PSOE. No, a mí no, A porque... mí Bildu, Esquerra Republicana, Bueno, los golpistas de Cataluña, todo eso me Es preocupa curioso mucho que más. siempre os miráis enfrente. Juanma, adelante, continúa. Tranquila. Me preocupa porque no hay una alternativa. Feijóo va a durar lo que dura un caramelo. Eso lo tengo más claro, y además teniendo a la señora de las frutas, que en sede parlamentaria se le ocurre insultar al presidente del No gobierno. pongas palabras en su boca. Dijo, me gusta la fruta. No, perdona. Y a la cual, por cierto, le han Aquí- regalado una navaja de Oye, Albacete hombre, para pelar la hombre, fruta, no por sé si lo cierto, habéis visto. Aquí también Bueno, lo Juanma. que no se puede hacer es ver es cuando se dijo hijo de puta. No, ¿eh? no, ella no ha dicho eso. Genialidad de Ayuso. Yo me creo lo que ella dice. creo en la Si presunción hablamos de todos a la inocencia. vez, Vamos a ver. los que nos están siguiendo en casa no se entienden. Tú, Juanma. a ver, ya, vamos, te hago un invite. Volvamos a verlo y tendremos personas que escriben las palabras. Si ha dicho que le gusta la fruta, ¿eh? Te La doy lo que lectura de los quieras. labios es idéntica. Bueno, No, Pepe, pero ya, finalizado. Juanma, venga, sí. Que yo creo que... Yo- Espera, yo que sí, perdona, culmine Pepe. Juanma. Yo creo que por avanzar, primero, yo creo que ahora prácticamente hay una parte importante de la gente que quería, bueno, no hay gobierno, va a haber gobierno. Ya hay gobierno, se están poniendo en marcha las políticas del gobierno. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Pues el tiempo suficiente hasta que de una vez la derecha y la extrema derecha se den cuenta que han perdido las elecciones, que tienen un gobierno legítimo y que se va a seguir haciendo una agenda progresista. Pepe. Vamos a ver, yo creo que entrar en anécdotas que no dejan de ser, pues yo dije lo que deja de decir, creo que a la gente que nos está escuchando no le interesa Son eso, propias del sino día a día más bien, parlamentario, sí, más sin bien más. planteamientos con argumentos, que en un momento determinado podemos estar enfrentados con los argumentos, pero no pasa nada. Vuelvo a decir lo que decía al principio, lo de la amnistía, al margen de que yo no soy experto en temas jurídicos, pero lo que está claro es que parece evidente que el Estado tiene dos órganos de representación en los que inicialmente el Poder Legislativo puede tramitar la amnistía y debe. Como decía antes Víctor, la amnistía en el seno del Senado se puede dilatar el tiempo que... Bueno, pues como entra dentro de los cánones y los parámetros que la propia Constitución y la ley de régimen jurídico te puede permitir, pues escucha, eso es legítimo y llevará los trámites que lleve. Y dije el otro día algo que sigo pensando. Cuando un grupo político, no sé dónde leí el otro día, que había como dos bloques políticos. Uno, el acuerdo del PSOE con Sumar, y otro, el acuerdo del PP con Vox. No, eso si bien el acuerdo del PSOE con Sumar es cierto, no es menos cierto que a ese acuerdo se le han sumado, aunque no sea en base a un acuerdo, sino en base a lo mejor al apoyo a esa posible ley de amnistía, otros grupos políticos. Otros grupos políticos a los que a su vez el PP también intentó llegar a acuerdos, ya lo dijo el otro día también en el Congreso de los Diputados Aitor Esteban, ¿no? Quiero decir que cada grupo político tiene sus propios intereses, todos son legítimos, y cada grupo político a su vez puede apoyar o no la tramitación en sede parlamentaria de esa ley. Así es que para los que nos están escuchando lo que les interesa es, en todo caso, pero yo insistía en no volver a la ley de amnistía porque de momento no hay ninguna otra novedad que no hayamos discutido aquí ya anteriormente. Creo que ahora mismo la tramitación de la ley lleva su marcha, que cuando se... Quieren perseguir a los jueces. No, Hoy han presentado una comisión para perseguir a los jueces en base al lawfare, vamos, para perseguir a los jueces. a los jueces que se han enfrentado al proceso, sí. Bueno, eso no lo Pues he visto. debería- Si sí, tú lo sí, tienes sí. tan claro, Hombre, lo tengo tan claro como que han presentado una comisión Esquerra Republicana en contra de determinados jueces o de los que habían para votado. pedir una investigación sobre los jueces. bueno, que vamos. o sea, vamos a ver, que los jueces van a ser investigados Igual, por y el lo que- Parlamento por los que cometieron un delito, van a perseguir a los jueces Lo- que los perseguían que el delito. persiguieron- O sea, hemos conseguido que el poder... Pero que la comisión no la apruebe. Ejecutivo ¿Cómo que no? domine sobre el ¿Cómo? judicial. Cree mucho en el PSOE. Y antes yo quería hacer una puntualización. Los letrados del Congreso de los Diputados no es gente nombrada a dedo, es gente que entró ahí por Hablo del oposición. fiscal general del Estado. No, Y de- estoy hablando por lo que decía antes Pepe, del tema del informe de los letrados del Congreso de los Diputados Y yo he dado acerca... el dato de que ese letrado Sí, estuvo pero- trabajando para el gobierno. pero escucha, No, pero vamos a ver.
Vamos a ver, la mujer del Pero César... José, yo José, tengo- la José, mujer José, del César no José, solo no, tiene que no, parecerlo, pero sino hacerlo, vamos si yo a te ver. entiendo lo que quieres Ni solo decir. se parecerlo, Sí, pero lo que te quiero decir es que, Entendido. que los letrados del Congreso de los Diputados, por matizar eso, Ya, ya. no es gente nombrada a dedo. Y los fiscales- es gente y los que ha ganado fiscales- su plaza por oposición Ya, ya. y forman parte del cuerpo jurídico de letrados del, Y a mí, del por ejemplo, Congreso. un juez que entró por carrera y haya sido ministro del PSOE o del PP, me parece un juez que ya está manchado. Ya, correcto, Pues, sí, lo sí, mismo me parece un letrado, es otra cosa. porque tiene su ideología. Ha sido No, ya no, no, ministro, no, sí, yo- sí, yo- sí. no, Sí, yo- sí. no. Entonces, el letrado, qué casualidad. No, porque Qué el- casualidad que el letrado saliente. Sí, pero estamos poniendo en tela de juicio entonces el cuerpo de funcionarios del Estado en cualquier ámbito competencial. yo no lo pongo. yo sí, estoy sí. poniendo- Bajo, yo estoy- bajo solo ese estoy prisma, diciendo- bajo solo ese estoy prisma. diciendo algo, vamos a ver. No puedo decir que el letrado mayor del Congreso trabajaba para el gobierno hace 2 meses. No puedo hombre, decir eso. puedes Hasta ahí decir no puedo que- decirlo. puedes decir lo que te Y parezca. no puedo pensar que puede tener alguna relación con Hombre, el gobierno. claro que lo puedes pensar, pero de pensar. No puedo pensar que tiene algún interés. Pero ¿Cómo no escucha, pensar? pero no, lo que Estoy quiero en decir. mi derecho. No puedo pensar que hay casos de funcionarios que han actuado mal. Todos. Estoy en mi derecho de pensar, Claro, no todos, no. no. Algunos. No, pero José, Porque José, para eso, de hecho, en el Código Penal hay un apartado específico para los delitos que cometen los Pepe, funcionarios. Pepe, pero vamos a ver, lo que se ha el Código dicho ahora Penal mismo, lo que se ha dicho No, ahora mismo- Con lo cual Pero uno no puede, pisemos, uno puede pensar, porque la libertad de pensamiento, hasta lo que yo sepa, es decir, Pedro Sánchez puede seguir y acabar prohibiendo que yo me exprese. Pero yo puedo pensar que hay una vinculación entre Pero, José, un tío que trabajó para el gobierno y que ahora es Sí. letrado. pero si tú puedes pensar lo que te parezca, Juanma, hombre. y ahora Además, no han hecho El ninguna código- declaración el de que Código la ley Penal sea dice- constitucional. No, solo que se puede tramitar. No abrir los Solo que se otros. puede tramitar. Juanma y después Víctor. Mira, Vamos. No ya- sin- ya- Y no hay- Se han ya que- permitido espera. burradas Sí. tan grandes como la ley de solo sí es sí, también. O sea que no tampoco hay- han hecho nada, tampoco han hecho nada, Por eso, la ley se tramita, se corrige, se cambia que no han hecho incluso. nada Hombre. que no estuviera en el guión. En los 1.500 Juanma. esos que están en la cárcel, Oye, fuera de la una cárcel. co- Juanma, una- quiere una quiere cosa, porque comentar vamos, algo. ya que estamos en base jurídica, en una tertulia, vamos a ver, una pregunta de una persona que nos lega. ¿En el Código Penal está penalizado la amnistía? La amnistía. La amnistía no está. ¿En la Constitución está penada la amnistía? Sí, no, es que la Constitución. No, primero déjame que no, responde- yo te voy a respóndeme contestar. la primera. La Constitución no No, establece este penas. hombre. Es el Código En Penal. el Código Penal. En el código, pero yo te voy a contestar. No, algo. no, En el no, Código no. Penal no Vamos por existe. partes. No, vamos a ver, es que estás haciendo dos preguntas que no se pueden contestar juntas. Te ¿Cómo que contesto no? una y la otra. Venga. En la Constitución no puede penar porque las constituciones no establecen penas. Pero sí que prohíbe la amnistía. ¿Por qué? Porque prohíbe. ¿En qué Prohíbe. artículo? ¿En qué artículo? Me permite. Artículo 62 y dice. Y además en el corresponde al rey 9.3. ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Y el indulto- ya se sirve. Y ya Indulto, se sirve. no Espera un amnistía. momento, El indulto Indulto. general está por Ya debajo. se Oye, indulto. mira, Claro, está por debajo. mira, déjame una cosa. Sí, Voy a hacer sí, una pero- pregunta muy sencilla. pero ¿qué Dime es? dónde prohíbe la Pero Constitución espera, española la 16. esclavitud. Que, claro. Dime dónde lo prohíbe. No, yo te pregunto otra No, cosa. es muy pero ¿ves? dejarme- ¿Sabes? No ¿Dónde- necesita expresarlo porque las constituciones No me dejes. se estudian No, en pero- base a todos los artículos. yo te Y en he el principio preguntado- 9.3, en el artículo 9.3, la Sí. interdicción de arbitrariedad. Pero no se yo te puede cambiar. pregunto otra cosa. ¿En Sí. el Código Penal hay alguna ley que diga... En el Código Penal es una ley, para empezar. No, el Código Penal, El no. Código Penal es una ley. ¿A qué es, se refiere? es donde se generalizan Creo- todas las creo leyes. que- Yo Pues creo puedo bueno, pensar que la amnistía, si volvemos es con otra vez. coacciones a un gobierno, puede ser coacciones a Bueno, un pero es gobierno. normal y- que ellos también en PP quieran reivindicar un poco, bueno, pues No, entonces, el gobierno. claro que está prohibida. sobre una- Vamos a ver, mira, sobre una te base voy a jurídica contestar. que Mira, hace te voy a, No, no, voy a- pero- me deja, le voy a A mí no contestar. me habéis Pedro dejado- Sánchez, a mí no me habéis dejado. Pedro Cuando Sánchez, pueda- 2 días Rápido. antes de las elecciones. Está prohibida la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso sí no valía. lo digo yo. Eso sí valía. Y No, lo no. contrario no vale. El ministro de- Cuando está utilizando la misma argumentación. No, no si está hay utilizando la base- misma argumentación. hay Yo no base puedo decir hoy, jurídica. esto está prohibido y mañana decir, como me interesa es válido. Pero sabes una diferencia. Y cuál- Y ahora La vamos con diferencia Víctor. es que Juanma necesita y 7 después votos Víctor, para y nos gobernar vamos a de unos publicidad. terroristas, Claro, de un tío para, investigado para. por terrorismo, Venga, vale, tío- espera. unos ¿me permites? condenados, unos secesionistas, Sí, vamos a ver. Juanma. los herederos de Bildu, Ya, sí, y los herederos... los herederos de ETA, bueno, bueno, de a ETA, lo que iba perdón. yo, a lo que No iba quiero yo. insultar a Bildu. No vayáis a la guerra carlista, por Claro, Dios, no que tenemos vayamos, una a, hora. no Venga, vayamos a adelante. banderas carlistas cuando aparecen Bueno, por ahí de vez en venga. cuando. Juanma. Yo lo que No están iba es- prohibidas, ¿eh? Claro, tampoco está prohibida la republicana. ¿eh? Pues por eso pueden aparecer. Bien, a lo que iba yo. No os metáis ¿eh? en A lo laberintos que iba no en llevan a ningún concreto. sitio, Juanma. Es Y vamos conocida con por Víctor. Cuando se Pero dice esa es de que los Pedro... tercios Es del que siglo Pedro XVI. pero un La momento. Cruz de San Ya que Andrés. se habla, Joder, ya que se habla de Claro, la es que no es bandera, carlista. vamos a Estamos saber. rodeados. Va, a lo Es que la iba. Cruz de San Andrés. La A Cruz lo de que San iba Andrés. yo. Cuando se habla de que Pedro Sánchez dijo y luego dejó de decir, la única consecuencia que había es que se rompía España. Vale. Cuando José María Aznar nos metió en una guerra con Irak
donde España hubo entró en muertos. ninguna guerra. Que no entró en una guerra. Vámonos a la guerra carlista, venga. Sí, ya. Bueno. guerra España no entró carlista. en ninguna guerra. No, cuando el España presidente del aprobó gobierno como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que se podía intervenir. ¿no te acuerdas de España no fue a la guerra. ¿No te España acuerdas ya de los fue acuerdos de después. Azores? ¿No? De Azores. Sí, ¿no sí, te claro que me acuerdas? acuerdo perfectamente. España no fue a la guerra. España fue a la reconstrucción. Mira, yo lo único que No, digo no, es mira, no que mientas. podemos- Vamos a ver, no es miento. mentira. España no fue una guerra. No, Y no por es mucho que mentir. se repite una mentira, Yo lo que yo No ahora, se va a convertir en yo ahora verdad. me refiero a lo que estaba diciendo Pepe Reina. Venga. La gente que nos está escuchando ¿Y viendo? verá y viendo dos posturas. Pero- una, que era ayer, que me interesaba decir que la Constitución Bueno, no José, vamos a admitía la dejar que amnistía. concluya Pero Juanma, bueno, venga. déjame terminar, sí, tranquilo. A mí adelante. me gusta también interpelar, pero cuando tiene cierto sentido. Entonces yo a lo que iba también es a ver claramente que la gente está viendo, bueno, estamos discutiendo de una cosa. A la gente lo que le interesa es... Bueno, la gente ¿vas a está ver- ante una tertulia política, Una esto tertulia, es normal. no, pero es a- la a esencia lo que misma. a lo que hablaba... El contraponer ideas. Sí, Juanma, sí, de venga. contraponer. A la gente le interesa ver si se le va a salir el salario, si se le va a subir el salario interprofesional. Sí. A la gente le va... No, espera, Si nos déjame van a terminar. partir, Estamos- Más de 1 millón de ya personas en estamos. Madrid les interesaba que Un España... millón, más, Sí. más de 1 millón de personas, sí, pero es que resulta, bueno, volvemos otra vez, que hay 8 partidos que superan Bueno, millones, que no han pedido Bueno, la yo es que creo que no son ideas Que excluyentes. desprecies, Vamos a ver, que no una es cosa es la excluyente, que tesitura desprecies territorial, la pero lo que dice situación Juanma también es Pero verdad. lo que Hombre, yo claro, quiero, hombre, lo vamos que a yo ver. quiero, Que es lo que a mí verdad, Que la me Pero botella, que que la tampoco botella de son aceite, antagonistas. que la botella de aceite me cueste 50 euros, Eso también me interesa. También me interesa. La culpa la tiene el gobierno. Bueno, Hombre, pues claro que sí, Esto pues es claro igual que que, sí. los italianos que siempre... No, pero pues ellos ya, sí pues- dicen porco gobierno, pero yo a lo que iba. Juanma, No, a lo que la iba. nos culpa vamos la a tiene la publicidad. zapatilla. Si me dejan, por favor, esta Venga. parte de la derecha. La somos la cuestión derecha. es... Yo debo ser la extrema derecha porque estoy más al lado, pero bueno. Más o menos, pero yo a lo que... Ahora, a lo tener que un iba, ministro que alaba a que Lenin- yo ahora José, por mismo favor, venga. me gustaría, o sea, el tema es que la gente quiere ser, ¿se van a subir los salarios interprofesionales? Sí. ¿Se va a cortar la hora de trabajo para tener más concordia en la familia? Los derechos de las mujeres, todo eso se va a hacer. Donde no se iba a hacer, que es lo que yo le decía. ¿Derechos de las mujeres como que suelten a los violadores? Que ¿Esos son suelten los a- derechos de las mujeres con la ley del sí es sí? Pero vamos a ver Por si es que esa es la favor, por respuesta. favor. Decir Bueno, que no mira, va a subir el suelten- salario mira, cuando nos sube la inflación el doble. Me Bueno, claro. interpelas, pero más vergüenza me daría a mí que soltar a los violadores es que cuando matan o asesinan a una mujer, la gente de Vox se aparte y diciendo que eso no es acoso. Cuando matan a un hombre se apartan los del PSOE. ¿Qué? Sí, lo que ¿Cuántos has oído. hombres han muerto? Pero que ¿Cuántos hombres vos han condena, muerto? vos- Pero ¿cómo puedes decir ¿Cuánto? eso? ¿Puedes vos decir condena eso? cualquier ¿Cuántos asesinato. hombres Vos han conecta cualquier. muerto? Pues muchos. ¿Cuántos? Hombre, sale, se tira por mujer, mata a su estamos marido y a su diciendo- hijo y se estamos tira por la hablando ventana, de- tiene un de tractor. derivando Qué de tanto barbaridad. diálogo. Bueno, Eso pero es es lo también que- actualidad de esta mira, semana, un eso, por eso 20%. lo dejo correr en el plato. Eso es lo que le preocupa a la gente, de que gente con la mentalidad muy parecida a la tuya diga, bueno, pero ¿qué pasa si a la mujer no la están matando? escucha, No, no, Estamos he hablando- dicho que las Están mujeres, por asesinando. favor, Bueno, yo he dicho he que las dejado mujeres que no están introduzcan matando. este No factor mientas, porque mira. también esta Tú semana dices que a los es hombres, tú sí que actualidad, has pero dicho lo que a dejo. los hombres no los están matando. Vamos a hacer pero un yo sí que he pequeño, dicho José. que el que mate a una mujer vaya a la Yo cárcel sigo y sin cumpla sus hablar, hoy penas. no hablo. No, que con una ley Ahora te lo dejo aprobada a ti la por los de palabra. tu ideología salgan a la calle y encima se les tenga que Vale, indemnizar. José. Vamos a hacer un Esa pequeño alto en el diferencia entre tú y yo. camino. Traguito de agua. Depende, Veo que hablamos José ya todos me y yo, está haciendo caso. No Un nos traguito de interesa. agua, chicos. Y enseguida regresamos. Bueno, pues como ven, con el turno de palabra que nos desbordamos. Enseguida volvemos aquí en Callancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión estamos analizando, bueno, pues la crispada, la caldeada actualidad política nacional. El gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues ya está dando sus primeros pasos y esta semana también el presidente del gobierno ha dicho: a la crispación responderemos con trabajo. Es claramente lo que quieren escenificar. No sé si se refería al siguiente vídeo, vean. Jueces, fiscales, procuradores y letrados defienden la separación de poderes. Ha ocurrido recientemente en una concentración en Toledo. Critican que sugerir que la actuación de los tribunales responde a criterios de instrumentalización de la justicia con fines políticos no tiene cabida en un Estado democrático.
hasta un centenar de especialistas en la materia pidiendo respeto a la independencia judicial y mostrando su compromiso con la separación de poderes. Les preocupa tanto el resultado final de la amnistía como más específicamente el concepto jurídico lawfare, es decir, la posible utilización de la justicia con fines políticos. Nuestra Carta Magna exige y propugna el pleno respeto a los tribunales de justicia y a la función jurisdiccional que con exclusividad la Constitución les encomienda. Bueno, pues eso, como decimos, ha ocurrido esta semana también en Toledo, capital regional, pero mañana viernes también hay convocada, lo comentaba José, lo adelantaba, una concentración, digamos, de estas características, de esta índole en la Ciudad de la Justicia. Sé que por aquí decís, no, es que esto ya es agua pasada, o el tema de la amnistía, vamos a dejarlo discurrir, pero bueno, es que también está ahí, ¿no? Y bueno, y así se manifiesta. Es que es cierto, vamos a ver. Vamos con Si yo José. fuera juez, bueno, si queréis, si yo fuera juez y hubiera estado actuando en el proceso, tendría miedo. Es decir, tendría miedo porque ahora los políticos pueden cargarse al Poder Judicial. Evidentemente, cuando todos los jueces, es decir, cuando todas las asociaciones de jueces ponen en tela de juicio la redacción de la ley con el lawfare, que es la guerra legal, que le llaman ellos, es decir, es que se va a señalar a jueces. De hecho, Esquerra Republicana ha presentado la petición de una comisión para perseguir a los jueces que persiguieron el proceso. Víctor. Sí, yo le quería decir que bueno, está muy animado, seguro que les interesa mucho a nuestros oyentes, pero bueno, en algún momento la os ha dicho la derecha, no sé qué, yo insisto, lo quiero decir como se sabe, pero para que se tenga en cuenta también, que yo no vengo aquí como representante de ningún partido. Ni he sido militante ni he tenido ningún cargo político, no como algunos que están aquí, algunos contertulios que ya lo han dicho. Es decir, yo tengo la gran suerte de poder hablar lo mismo y decir lo mismo hoy que hace 4 meses, porque no me someto ni a la izquierda ni a la derecha. Y si hablo con algún criterio es el de un politólogo y sociólogo, que sabes que además lo soy, aunque no me presentas como tal. Porque no nos cabe en el rótulo. Porque no nos cabe en el rótulo, ¿no? Soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y tengo mi pasión por la política y creo que algo sé del tema político y por ahí es por donde estoy opinando. Y en esa opinión me ciño, y en esa opinión, para terminar, porque me han dejado leer un artículo, el 62F creo que era, cuando se habla de que el rey corresponde al rey, que por eso se ha dicho tanto sobre la figura de Felipe VI, etcétera, porque en la Constitución se dice en su artículo 62 lo único que se refiere a algo similar a la amnistía, porque la amnistía como tal no aparece, no podía aparecer entre otras cosas porque hubo una ley en el 77, justo antes de que saliera la Constitución, que se amnistiaba todo un proceso franquista anterior. Por eso directamente esa palabra no aparece y el Tribunal Constitucional dicta ya cuando hay Constitución de que es perfectamente aplicable, pero lo más parecido, y se sabe, y todos los juristas han ido, muchos a la Facultad de Derecho, esta semana hemos tenido varios que han intervenido y la mayoría, como bien dice él, están o tienen claro que la amnistía no es constitucional, lo tendrá que decir un tribunal constitucional, espero que con criterio de derecho y no con otro tipo de criterio. Lo tendrá que acabar diciendo él, pero hay un artículo, el más referido, que también lo habla en el preámbulo y será por algo, en la ley de amnistía, que dice que el rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, hasta ahí bien, que no podrá autorizar indultos generales. El indulto general, lo ha dicho él que es jurista, es algo que estaría por debajo de la amnistía. Porque un indulto general sería un indulto a mucha gente, pero el indulto, recuerdo que quita la pena, pero no elimina el delito. Es que la amnistía no solo quita la pena, sino que elimina el delito. Entonces, en eso se basan muchos juristas y en el preámbulo de esta ley que está ya aquí no lo cuenta, por algo no lo contará, porque el preámbulo es inmenso, es larguísimo, porque lo que hace es una defensa diciendo que no, para decir que sí es constitucional, la exposición de motivos que hace esta ley, ¿no? Entonces, con eso quería terminar de explicar por qué he dicho antes que hay un artículo, que él lo ha comentado, que hace bastante referencia a esta situación. Hay alguno más, que también está defendido en esta exposición de motivos. Pero ya digo, tendrá que ser un jurista que lo diga. Y a mí, y finalmente con esto acabo, y ya que sigan hablando, y a mí como ciudadano me interesa muchísimo el tema de la amnistía, porque se está hablando de mi país, de mi territorio y de los privilegios y de la igualdad, que también está aquí, y también está aquí en la ley de amnistía, una defensa para decir que todos los españoles somos iguales. Ya te digo yo que no somos iguales desde el punto de vista jurídico cuando se eliminan 12 años de delitos para un montón de gente.
incluido el terrorismo, aunque se haya dicho en la Cámara que no, en la Cámara Europea ayer se dijo que no, porque no se terminó de leer el artículo, que está aquí, si queréis lo leo, en donde se dice que siempre que no haya sentencia firme. Vaya, qué casualidad, que lo pusieron hasta ahí, ¿no? Hasta ahí está cerrado el tema con Puigdemont de que no haya sentencia firme, porque ahora mismo está el Tsunami Democratic, está bajo juicio, se está acusando bajo esa situación, pero no va a dar tiempo a que haya sentencia firme, por lo tanto, eso sí va a ser amnistiado por esta ley si sale finalmente. Bueno, pues por eso hay una serie de situaciones que sí que son muy importantes y que ojalá y no nos tapen, o sea, el bosque no nos permita, nos deje ver lo que de verdad es importante, que es la unidad de España, la igualdad entre españoles, eso está bajo juego en esta ley y para mí es muy importante. Y luego está todo lo demás, efectivamente, que es importantísimo, el salario mínimo, el presupuesto para el año que viene, los impuestos que voy a tener que pagar o no, que voy a tener que pagar más seguramente por todo lo que estamos aguantando, entre otras cosas 22. Has dicho luego, hay gente que estará diciendo, bueno, no, sí, no, lo de luego no, Cataluña a la vez, está bien, a la pero vez, eso a la te iba a vez. decir, así, en la misma, A la vez, pero yo balanza. lo que sí que deseo como ciudadano y como español es que en mi nombre esta ley no vale. Para mí, en mi nombre, y digo que no soy ni de izquierda ni de derechas, estoy hablando como... Este domingo también nueva En manifestación. mi nombre, desde luego, en y Albacete lo digo en mi convocada. eslogan, en mi nombre no hay amnistía. Y para mí es importante. Víctor, entonces, cuando se juzgue el criterio de los que nos están viendo, seguro que hay muchos que nos están viendo, que cuando se habla hoy de amnistía y cuando yo he dicho que en el programa vengo a hablar también de amnistía, nos están viendo por esto, porque para mucha gente es muy importante. Tanto como que suba un 3%, según nos dicen desde la COE, que está muy bien, es una jugada, por cierto, una jugada maestra, yo creo, desde el punto de vista del empresario para adelantarse a la ministra, cuando ya sabía que estaba hecho. Yo creo que la ha dejado un poquito cao desde el punto de vista no negociador. te quejarás, Víctor, que llevas 5 minutos. No, ya termino, pues bueno, que creo que hay otros temas, lógicamente, que son igualmente válidos y estaría, y son, vamos, de los que hay que hablar, que es un gobierno normal, pero que no se olvide. Y otras cuestiones que yo también quiero introducir en el debate de hoy, puesto que hemos hablado ampliamente en muchos términos de amnistía, debates atrás, bueno, pues ya tenemos ministros, son 22 ministerios, quiero que hablemos un poquito, antes se adelantaba también Juanma, ese perfil marcadamente político. 22 ministerios, son los mismos, gobierno continuista, en fin, bueno, también no hay sorpresas tampoco, tenemos castellano-manchegos ahí dentro en los ministerios. Pero... No, ya los teníamos. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo, lo decíamos al principio, con los datos que tenemos, hay aparentemente ministros que reúnen una cantidad de competencias importantes. No sé si es porque están en fase de tramitación, es decir, que tienen cierta interinidad en cuanto a las competencias, porque se vayan a desarrollar ciertas negociaciones posteriores, o simplemente porque la capacidad es mucha. Yo creo que ahora mismo es muy pronto para hablar de políticos de una talla o de otra. Ahora, habrá que ver, conforme vayan legislando, conforme vayan moviéndose las actuaciones administrativas. Sí, pero bueno, todo ¿de el qué mundo manera? le hacemos un traje, los medios también. Sí, pero... Otra leía un artículo que decía, solamente el tanto por ciento de los ministros han trabajado en la empresa privada. Digo, fíjate, bueno, cada uno a lo que se dedica. Eso ocurre muchas veces también cuando alguien afirma que el que se dedica a la política es porque no tiene otra cosa que hacer. Eso también se oye mucho en la calle, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay gente que está en un ministerio perdiendo dinero, igual que hay otra gente que se dedica a la política en otros escalones de la vida ordinaria porque le gusta, pese a que en algunos casos ha habido gente efectivamente que ha perdido dinero respecto a su plaza o a su puesto anterior. Por eso, pero yo, al margen de esas circunstancias, vuelvo a decir lo mismo. Creo que ahora es el momento de que los ministros actúen y dar un margen de tiempo para ver qué pasa, porque puede ser que el ministro actúe condicionado por las propias circunstancias geopolíticas que ahora mismo tenemos, o que su capacidad sea la que sea. Yo en el anterior gobierno esperaba muchísimo de un ministro que pasó desapercibido y que ha dimitido y que no sabemos nada de él, que era el caso de Garzón, porque entendía que la parcela de consumo, otros decían que eso no tenía contenido. Bajo mi punto de vista tenía contenido de sobra para haber desarrollado una buena capacidad legislativa y no se hizo nada. Así es que igual que hay casos de ese tipo, puede haberlos al contrario, que estén desbordados por el volumen de las competencias y no hagan nada. Otros, aparentemente, puede ser que no tengan contenido y en cambio sean capaces de legislar. El caso del que estábamos hablando de Albacete, del señor Escrivá, pues aparentemente no son unas competencias sobredimensionadas, parece que... A lo mejor se le está guardando el sitio para economía, efectivamente, ¿no? Eso también se ha dicho en alguna... Oye, pues mira, un ministro de Economía... En algún medio de comunicación se ha dicho de que podría ser alguien que asumiese otras competencias posteriores. Pero insisto,
creo que hay que dejar un poco de tiempo discurrir. para ver qué pasa. Juanma. Pues hombre, yo creo que hay que, no se va a cumplir, siempre hay una elegancia y es dejar los 100 primeros días de gobierno. Al primer minuto, se ha empezado a criticar todo lo que haga Pedro Sánchez, porque claro, antes era cargarse Pedro Sánchez y ahora ya como no sirve eso, pues meterse con sus ministros. Los ministros que continúan son ministros que han probado su valía. Y luego vuelvo a decirlo otra vez, el conjunto de cuadros que la ministra de Trabajo se ha llevado son cuadros ideológicamente muy importantes. Y luego un hecho significativo que ha pasado fuera de todo el foco, y es que por primera vez, ya se ha dicho algunas veces, pues España se está implicando en el conflicto que hay en Palestina. Hoy por sí... Bueno, primer viaje internacional, así también lo ha querido escenificar Sánchez, ¿no? Es el Me voy a primer viaje, Jerusalén. Pero aparte de que me vaya a representante Jerusalén... de la Unión Europea, porque es el presidente de turno. Sí, bueno, pero aparte de eso... Bueno, Sí, pero claro. Esa aclaración es importante. Y un poquito tarde, que cuando ya han llegado a acuerdos. La declaración es pertinente. Cállese, Juanma, olvídate. vamos a ver. Mira, Si no, no estaría ahí. Bueno. Es que es así. Bueno, Le reciben sí. porque es el presidente de turno de la como Unión presidente Europea. de O sea, la turno, aclaración pero necesaria. Estamos hablando de los ministros del gobierno, Ya, sí. y el gobierno y uno de los ministros, Stalburi creo que se llama, fue el primero que lo dejó claro en rueda de prensa. Eso está bien. Y lo último que quiero decir es lo que me ha parecido es totalmente vergonzoso la actitud que han tenido la ministra de Podemos. Ha sido vergonzoso. Y esa imagen que da hacia la gente, hacia los que les han votado, pues es una imagen muy peligrosa. Y es lo único que me ha indignado, porque la verdad podían haberse Solo marchado. me gustaría saber quién son los amigos de 40 y 50 años, ahora que vamos a celebrar Mira, el es día, algo que os el une Día esta Internacional- noche, el Día Internacional de la, Pues, hombre, de la violencia de género. No sé quién son los amigos de 40 y 50 años de... Los Yo hombres, ya no te lo estoy ahí. contesto. Que ya no. Yo ya tengo más de 50 también, ¿no? Tú te puedes autodescartar. Yo quizás, además, ha colgado el pez a ver si entro, pero voy a ver si pesco hay. Porque da la yo casualidad... por ti no, yo creo que tú tienes más también, ¿no? Sí, pero Vale, yo no, cuando... no lo he dicho por ti, para nada. Que no entiendo por qué ha dicho eso. Yo creo que es una salida un poco deshonrosa bajo mi punto de vista. Las cosas, mira, Yo- cuando sí, la he decía, dicho, está cuando dicho Pedro gratuita, Sánchez, que créeme. parezco yo aquí, cuando Pedro Sánchez dijo eso, lo de los 40 y 50 años, se estaba refiriendo a que había, después de lo que luego ocurrió con la ley del sí es sí, y ahí está el por qué a lo mejor esta señora no continúa, que hubo un debate muy interno. Hombre, esa señora no continúa, pero esa ley le sacó todo el gobierno, no solo Hombre, una. sí, pero vale, ahí el está. Consejo de Ministros ahí es algo está. no Y también se encargaron algunos de meter los flecos para que la cosa se reconvertiera. Pero bueno, yo lo que iba es que en cierta manera eso es lo que está pensando, lo que dijo ayer o antes de ayer, que la persona que yo respetaba por su ética era Alfonso Guerra. Que hombre, es que ya no se pone a hacer chistes sobre homosexuales, sobre enanos, y ahora tampoco se pone a hacer chistes machistas sobre mujeres. Ese pensamiento aún recala, no en el PSOE, no en los socialistas, Hombre, sino en la es socialista, sociedad, que yo en la Está seguro. sociedad Y sobre eso española. luchamos mucho las mujeres. En la también. sociedad Y cada vez más española hombres, las cosas no como son. hay respeto a la mujer. Eso es mentira. Hasta Que no hay que- respeto a la mujer en la sociedad española, por favor. No, señor. Dices tú que yo critico a todos los funcionarios, pero tú acabas de criticar... Bueno, pero digan a los funcionarios del ayuntamiento. No, ¿qué pasa? Que- Por Me vengo, favor. nos Yo tengo estamos dos desviando. hijas No es cierto. Volvemos a Hay reconstruir el problemas, debate. pero Víctor. la generalidad es... Problemas, que Hay problemas. Bueno, Yo cada creo que la vez sociedad avanzamos española- más. De vez en cuando A ver, se pero dan dos pasos para Voy a atrás. hablar yo, Vamos avanzando entre pero todos. bueno. Sobre los ministros, chicos, Sí, sí, que sobre estamos los a punto ya de las conclusiones finales. Los Opinión ministros. sobre los ministros. Pues vamos a ver, mi opinión, lo he dicho, son ministros sectarios. Y aquí se dice, no, hay que respetar los 100 primeros días para... Vale, es que la gente tiene un pasado. Entonces yo su pasado sí me lo puedo ver. Que hay una ministra de la infancia y de la juventud que defienda a Lenin en estos tiempos, a un genocida, Bueno, hay otros a un que genocida. defienden a Franco. Estoy hablando yo. Tú que dices que no interrumpes, pero no sé qué. Hay otros que defienden a Blanco. Y hay otros que defienden a Negrín, que era otro asesino brutal, y a Carrillo. Lenin Pero era un bueno, asesino. sí, Lenin, un auténtico genocida. Sí, sí. Un genocida. Pero Sí, sí. vete a los libros de historia. Sí, sí. Ya no hace falta ser de izquierdas o de derechas, solo tener un poquito de cultura histórica. No, Lenin cultura, fue un sí. auténtico criminal que mató y Hecho centrado, fusiló centrado. y acabó con más de un Eso millón de está- para personas. eso están los Pero libros. Vamos a centrarnos pero, en- sí, pero en esa es la disparate. primera ministra. Es Luego, disparate. el ministro de Cultura, que va a perseguir a los toros, es de un tío antitaurino. Ese es el ministro de Cultura. ¿Dónde la hizo eso?
Pues, mira sus declaraciones del pasado, no lo ha dicho ahora. Es antitaurino y se ha declarado antitaurino. Si quieres, voy, busco los artículos, te los mando por la hemeroteca correo, está para ahí, pero no nos vamos a detener en eso. Luego, Escrivá en tecnologías, el tío que llena el atril de agua. O sea, bueno, pasa de eso le puede pasar a sí, quien le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, tecnología. puede ser también, nadie lo habéis dicho, que de forma y luego 22 ministerios. subyacente estuviera como un posible ministro de Economía, porque si Calviño finalmente se va al Banco Europeo de Inversiones, bueno, pues es otra cosa que puede estar ahí. Menudo retiro dorado Calviño, pero bueno. Lo del agua Escrivá de ministro de Economía. Vamos a comprar el aceite a 200 euros a este ritmo. Bueno, Víctor, sobre los ministros, que enseguida nos vamos con las conclusiones, chicos. Ya que de Calviño no puedo decir nada malo, para mí es de las mejores ministras, vamos, la mejor ministra yo creo que tiene con diferencia Pedro Sánchez desde hace tiempo. Entonces, supongo que acabará promocionando la Unión Europea porque lo merece y yo la apoyaría. Igual que en algún otro momento he dicho cosas buenas de gente que está en el Banco Central Europeo, etcétera, pues creo que Calviño es un peso pesado y ojalá y se nos quedara, porque eso daría bastantes garantías de que el gobierno en el sentido económico iría más o menos bien en España. Del resto, bueno, pues ha utilizado, lo he dicho al principio, ha utilizado perfiles a veces un poco diferentes, pero que se marcan en su posición, en una postura de izquierdas, claramente de izquierdas. Vicepresidencias muy femeninas. Hay poca también. gente de centro y hay mucha gente de una izquierda, incluso de un socialismo muy cercano al comunismo o incluso de gente de Sumar, claro, pero dentro del socialismo pues hay gente que está por esa labor. No lo sé, habrá que dejarles trabajar. Hombre, a mí algunas me parece, pues yo creo que tenga poco que hacer. Ese Ministerio Nuevo de Infancia y Juventud no sé qué podrá hacer, y aparte las declaraciones que he visto de esta persona no son muy allá, salvo de que tiene un pasado y una casi doble nacionalidad, no veo que tenga mucho más trayectoria, pero bueno, por el lado negativo. En el positivo, ya digo, hay más de lo mismo. En lo básico, en lo que ha medio funcionado o ha funcionado para conseguir la mayoría que ha vuelto a conseguir Sánchez, que yo creo que es mérito también de las políticas en sentido económico y esto, pues se mantiene, con lo cual... Y en la parte de Manchega, bueno, por lo que te oigo, tenemos lo mismo. En economía no va mal la cosa. Hombre, en economía hemos de mantenido... Bueno, no, de catedrático de economía, hemos y mantenido... que las cosas no van mal. Tengo que reconocer, si yo he dicho aquí que no soy de ningún partido. Lo que no tolero, vamos a ver... Ningún partido no quiere decir claro, que tú cuando emites una puedo opinión criticar, claro, no tengo una carga ideológica. Claro, pero es que parece ser que tengo todas las opiniones negativas contra el socialismo o contra Pedro Sánchez. Claro. Bueno, contra Pedro Sánchez la verdad que tengo bastantes. Pero eso lo tenemos pero hay muchos ministros, hay algunos ministros que lo han hecho bastante bien y insisto, Calviño para mí es una de las perlas. Una señora ministra, claro, es una perla dentro poder de femenino. Y la pena, insisto, es que se nos va. De lo mejorcito, hasta segar todo hierba. Seguramente que se nos va a acabar. Ya veremos, a ver. Vamos con las conclusiones finales, señores. Lo que se nos ha quedado en el tintero, en lo que queremos incidir. Un mensaje, bueno, pues de esperanza. Para otros será un mensaje más desalentador o no sé. Bueno, Pepe. Vamos a ver, yo el otro día decía lo mismo que voy a intentar transmitir aquí ahora mismo. Creo que es evidente que la ley de amnistía está generando diferencias ideológicas, diferencias de opinión, que como consecuencia de eso se han llevado a cabo actuaciones, movilizaciones y parece que se van a seguir llevando a cabo, lo cual es perfectamente legítimo. Yo discrepo sobre que a continuación haya que ir directamente a las casas del pueblo a montar la bronca y a tirar huevos e incluso, no sé, insultar a la gente. Creo que no es necesario posicionarse en contra de la ley de amnistía para que a su vez vaya complementado con eso. Eso por un lado. Por otro, entiendo que el proceso de tramitación parlamentaria va a llegar a su curso y seguramente yo lo que les digo a los que estén en desacuerdo con la ley de amnistía es que busquen aliados suficientes para intentar tirar en el Congreso de los Diputados ese acuerdo que es perfectamente válido. Que es perfectamente válido me refiero a que se va a tramitar cuando se someta a votación, pues que se busquen los apoyos necesarios para que esa votación no salga adelante. Eso y por último, respecto al tema de los ministros, como dice Víctor, ¿no? Yo creo, no creo que haya un ministro que pese a que tenga una carga anterior,
en el ámbito del Consejo de Ministros pueda llevar a cabo actuaciones que vayan en contra de planteamientos generales de la ciudadanía. Me refiero un poco en concreto por lo que estaba diciendo José del ministro de Cultura, ¿no? que sea antitaurino. Yo creo que en estos momentos en la sociedad española, en la opinión pública generalizada, el tema taurino yo creo que no sea discutible, pese a que haya grupos minoritarios que estén en contra igual que hay grupos minoritarios que están en contra... Y que llegan a ministro. Sí, bueno, no, pero el que llega a ministro, y tenga que tomar decisiones, eso se verá cuando tome las decisiones, y ahí quiero poner el foco. A los ministros creo, y coincido con lo que decía antes Juanma, que hay que dar un margen de tiempo para que en su nuevo proceso o en su nuevo estatus competencial ver qué actuaciones lleva y si esas actuaciones son criticables o no. Y si son criticables, pues aquí en el momento oportuno tendremos que criticarlas. Entraremos a debate, ¿no? Efectivamente. Por equilibrar y alternar la escala de grises en la tonalidad esta noche para que no todo sea positivo y aquí por aquí todo terroríficamente negativo. José, conclusión, después Juanma y después Víctor, si os parece. Venga, No, José. no digo que todo sea terroríficamente negativo. Hemos sobrevivido a la invasión de Me Napoleón. han dicho que es un abismo, no sé Sí, si es sí, peor. hemos sobrevivido a la invasión de Napoleón. Vamos a sobrevivir a Pedro Sánchez, evidentemente. Seguro. Respecto a la ley de amnistía, pues lo he dicho todo. Es decir, sí, acaban de decir que va a pasar su procedimiento por el Parlamento, evidentemente. Las leyes constitucionales e inconstitucionales tienen que pasar ese procedimiento, tienen que ir al Senado. Los letrados del Senado también darán su opinión si se puede tramitar o no. Si no se tramita, se procede a una paralización. Bueno, no hay problema en eso. Es decir, que una ley se tramite no significa que sea constitucional. Es decir, puede ser que todos los que están diciendo que tal, tan contentos y no sé qué, acabe siendo inconstitucional y esa ley no produzca efectos. Respecto a los ministros, pues bueno, que voy a decir lo que ya he dicho. Me parece un claro... Dicen, no hay que pensar que un ministro va a actuar por separado y no sé qué. Sí, pero es un ejemplo muy claro si yo pongo a un antitaurino en el como ministro de Cultura. Es decir, no es que no pueda hacerlo. Se dimitió el anterior ministro de Cultura, y perdón que te interrumpa. Si te acuerdas, en el primer gobierno de Pedro Sánchez hubo un ministro que dimitió. Maxi Huerta. Sí, pero porque lo pillaron con algo, ¿sabes? Lo pillaron con algo jurídico. Lo pillaron, parece evidente que después no hubo ningún problema. Ya, pero que bueno, que ese no dimitió por ideología, dimitió por un proceso judicial. Porque había defraudado con una sociedad pantalla. Nos ceñimos. Nos ceñimos al tema. Es decir, es un ejemplo claro de la política que quiere hacer Pedro Sánchez cuando ponga a un ministro de Cultura antitaurino. Cuando pongo a una ministra de Infancia que es leninista y que apoya a Chávez y a Fidel Castro. O sea, te están dando el ejemplo. Bueno, José, quédate con Calviño, para que con no, Calviño, vamos a ver. Para que no se te hierva la sangre. Voy a decir algo bueno de Calviño. También se va a ir. Pero bueno, considero que es la mejor del equipo. Es la mejor del equipo de gobierno. Eso está bien. Pero evidentemente hay un problema en el socialismo, que miran primero por su ideología que por el país. Bueno, y eso lo veo. Pues por eso quería alternar yo. ¿Veis la escala de grises? Ahora Juanma, adelante. Conclusión. Rápido, estamos ya fuera de tiempo en el debate. Claro, yo voy a decir lo mismo que dijo un presidente de gobierno. España va bien y tiene futuro. Tal cual, ya no. Ya está. Qué suave y que le ve. Víctor. Ese presidente ahora no diría lo mismo, pero mira, justo ya voy a ponerte... Lo he hecho sin escuela, lo he hecho sin escuela. Bueno, ahora ya. Lo he hecho sin escuela. Ahora no diría lo mismo, pero bueno, no, yo para concluir, pues insistir en lo mismo. Hay 100 días por delante, pero es que en este gobierno los 100 días de criterio para evaluar son justo los 100 días de la amnistía. Espero, como dice Pepe, ojalá y esos 100 días sean suficientes como para que a través de, primero, hubo una votación parlamentaria que podría sorprender. De momento ahí solo tiene 178. Recuerdo que Coalición Canaria ha dicho que va a votar que no a la amnistía. Podría sorprender. Si no sorprende, está el Senado. Si no están las apelaciones y si no está, por supuesto, tendrá que pasar las apelaciones al Tribunal de Justicia y al Tribunal Supremo. Y todo esto tendrá que resolverse antes de que la ley pase a mayores, porque si se aprueba finalmente ya da igual lo que digan los tribunales después, porque eso dice la ley también. No sé si eso se cambiará, pero en la ley dice que una vez esté aprobada ya da igual lo que diga cualquier juez, que ya se aprueba y se ejecuta. Entonces, bueno, pues esos 100 días coinciden y por eso estoy preocupado. Por el gobierno, creo que es continuista, creo que va a seguir en la línea que estaba hasta ahora. En el campo económico la cosa no ha estado mal, el balance es de aprobado para mí y bueno, pues
En el balance social creo que hay cosas que mejorar. Una se ha quitado, es decir, la lacra del gobierno socialista en el balance social, que era la ley de solo sí es sí, ha desaparecido, a la que ha desaparecido Podemos, estaba claro, porque el Partido Socialista tuvo que esperar varios meses por su socio entonces, el Podemos, para poder cambiar esa ley y para poder enmendar aquel disparate, y ahora pues no ha esperado nada, lo ha quitado en medio. Y bueno, pues la apuesta social, digamos que en esa parte parece que tendrá mejor arreglo, porque peor que nos iba con Podemos no creo, con esta ministra en concreto, y todo lo que hizo en el campo de igualdad creo que no va a ir ahora. Y en el campo político sí que hay un conflicto, sí que hay un proceso, sí que hay abierto todo un melón de cara a unas próximas elecciones, no se nos olvide, porque las tenemos ahí, son las europeas y son en mayo, las junio. Catalanas en un año también, más o menos. Pero bueno, las catalanas vendrán seguramente ahí, detrás, pero hasta están ante las europeas más de donde 100 días. tendremos el primer, bueno, y esto sigue, la vida sigue. Pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias a todos, como siempre, por participar en este debate. Espero también que ustedes hayan pasado, bueno, pues un ratito informativo, claro, que aprovechen, bueno, pues esta diversidad de opiniones para informarse, pero que también, bueno, pues de una forma amena, que es lo que tratamos de hacer en esta cadena. Y bueno, lo que decían, bueno, pues eso sí que os ha puesto un poco de acuerdo a todos. Bueno, pues ese margen, ¿no?, de esos 100 días, ese desafío que tiene por delante el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues lo dejaremos discurrir y aquí estaremos para analizarlo si nos pide paso. Aquí lo dejamos, gracias como siempre. Feliz semana, adiós. Buenas noches.